Hola, muy buenos días o buenas noches o cualquier hora del día o de la noche que estén ustedes viendo nuestro programa que realiza Caixo TV. Y estamos en Caixo TV precisamente iniciando una nueva temporada de Entre Comillas, el programa coloquio en el que iremos, como siempre, desgranando diversos temas literarios con los escritores invitados. Un especial agradecimiento a la librería Casa del Libro, que nos facilita sus instalaciones para la grabación de nuestro programa número 20. Hoy vamos a hablar de la poesía femenina. Y tenemos con nosotros una invitada especial, que es Elito Larechipi, una poeta muy interesante, que ya hace años que publica, ha publicado notables obras y que además es traductora. Y ella ejerce como profesora de lengua y literatura inglesa en la Escuela de Idiomas de San Sebastián. Bueno, aquí tienen ustedes algunos de sus libros: Amor muerto, Los lazos del número, El especulador, Edgar, etc. Y aquí tienen algunos libros míos que en un afán inmodesto, pues resulta que hemos puesto hoy en nuestra mesa de coloquio. Bien. Elito Larechipi, como digo, es conocida por muchos de ustedes, sin duda, y es una conocedora muy especialmente interesada y profunda de la poesía femenina. Hoy vamos a hablar esto me resisto un poco, de poesía femenina. No cabe duda, por lo menos desde mi punto de vista, que la poesía, como cualquier género literario, como cualquier actividad literaria, digamos, que se distingue mucho más que por la pertenencia a un grupo, el que sea, lo digamos, de cualquier grupo en el tiempo, en el espacio o en cualquier tipo de distribución que queramos, pero que sobre todo se distingue cualquier artista probablemente y el escritor en lo que individualmente presta a su arte. Y fundamentalmente, sea en el caso de un poeta o una poeta, lo mismo. Yo creo que lo fundamental que aporta cada escritor o escritora es su propio yo, lo que él o ella tienen que decir. Y en eso se distingue precisamente. Se distingue mucho más que por el género, por el sexo, por la nacionalidad, por lo que se quiera. Naturalmente que se parte de de lo que tenemos, digamos, de lo que tenemos cada uno de nosotros. Pero ¿en qué se distingue o cada uno es cada uno en literatura? Pues en lo que es capaz de añadir desde su propia personalidad. Bien, hoy hablaremos pues de esto un poco, de estas generalidades que he dicho y de otras que puedan salir aquí en el coloquio, y además pues de una parte de la poesía femenina, distinguiendo en el tiempo, es decir, vamos a referirnos a lo que es más antiguo, porque a posteriori tenemos la intención de hacer por lo menos otro coloquio sobre la poesía femenina también, en donde iremos tratando ya pues probablemente poetas más conocidas y que son más cercanas a nosotros en el tiempo y por lo tanto también hasta digamos que en la comprensión, en la edición, etc. Bueno, pues no lo sé, después de este exordio, ¿verdad? Pues yo creo que debería de hablar ya nuestra invitada Elito Larechipi, a ver qué nos puede decir, que seguramente tendría muchas más cosas que decir que el tiempo que vamos a tener. Sí, yo añadiría que es, en primer lugar, femenino, no sé si es un adjetivo que el otro día estuvimos discutiendo, porque claro, escrita por mujeres sería más adecuado, igual es más largo. Yo estoy de acuerdo también. También no me molesta nada el adjetivo. Sí. Por otro, has dicho tú el escribir desde el yo. Pero bueno, a lo largo de la historia se han dado casos en los que las mujeres han puesto la voz también a esas otras mujeres que no tenían acceso a la cultura, etcétera. O sea que hay como una vertiente de escritoras que tienen como un plan que cumplir, una misión de rescate de autoras del pasado, de hablar en nombre de esas otras mujeres.
Y por otro lado, como bien dices, lo que han aportado las mujeres es su propio yo y su propia experiencia a la literatura. Sí, cada una lo que cada tiene una y cómo ve las cosas. Desde su clase las social, suyas y las desde ajenas, su país, o sea, supuesto, teniendo ¿no? en cuenta el contexto en el que nacieron y trabajaron. Sí, pero yo creo que eso que hay, la individualidad es importantísima. Sí. Y sobre todo en poesía. Eso que no conocemos o que se conoce parcialmente de dónde puede venir, etcétera, que empieza desde el conocimiento hasta lo que se quiera, hasta eso que se llama inspiración y tal, pues realmente que se le da a uno o lo tiene uno individualmente. Y entonces eso es lo que quiero decir, que incluso aquellas que prestan su voz a otras mujeres que no la han tenido, no la han podido tener, pues bueno, incluso es distinta la voz que preste una a la que preste otra. Seguro, indudable. indudable. O sea, yo creo que ahí hay una... Yo, vamos, reivindico siempre la personalidad, ¿no? Por encima de cualquier otra cuestión, cuando se trata de alguien, de arte, de un artista, porque realmente es ahí donde donde se nos concreta probablemente lo más importante de las diferencias de cada cual. Ahí. O sea, porque hay cosas que son propias de todos, empezando por la lengua que utilizamos, por lo menos los que utilizamos la misma, pues cada grupo lingüístico tiene sus características, claro que sí, pero siempre está ahí el toque personal, que es mucho más que un toque, que es lo que realmente se quiere decir, ¿no? Bien, pero bueno, ¿y qué te parece en cuanto a nombres que podíamos sugerir? Ya hay algunos que son evidentes, porque además son tan pocos en el tiempo antiguo los que nos han llegado a nosotros, porque no se puede decir qué es lo que ha habido exactamente, lo que sabemos que ha habido es lo que nos queda, ¿no? ¿Y qué podríamos decir? Me parece fundamental, yo empezaría por Safo, que es una poeta a la que yo vuelvo y vuelvo, sobre todo en momentos como de crisis o de debilidad, y me parece una de las grandes poetas de todos los tiempos, y que además ha llegado, a pesar de habernos llegado fragmentada, porque hay teorías que escribió más de... que había 9 volúmenes de sus poemas, y al parecer en el incendio de la biblioteca de Alejandría se quemaron. Nos ha llegado fragmentada, pero afortunadamente en el siglo III el estudioso Longinus la rescató. Y después nos ha llegado también a través de los poetas románticos, a través de los modernistas y a través de muchas mujeres, y ha tenido una influencia notable en la literatura, en la poesía. Me parece importante ella, porque como has dicho, ella habla, no está hablando de la historia de Grecia, no está hablando de la épica, o sea, es una de las primeras voces con autoría, es una de las primeras voces de lo que se ha llamado poetas personales, que hablan de su experiencia. Bueno, o sea que es tu hermana mayor, Mi hermana mayor, es tu hermana mayor, ¿no? Era una mujer, hablaba como mujer. Sí. De su experiencia como profesora, era una aristócrata, trabajó en una academia de mujeres donde se enseñaban, estamos hablando de Grecia, en este caso de Lesbos, que era parte también de Asia Menor. Otro de los problemas es que escribió en un dialecto que los áticos sí lo podían entender, pero ya los latinos escribió no. En jónico. En neólico. Entonces, ese es otro pero a pesar de ello, y también me gusta el hecho de que nos haya llegado fragmentada y de que uno tenga que poner tanto por su parte para entenderla. O sea, que tiene que llenar esos huecos, y por eso me gusta tanto. Porque al fin y al cabo la poesía es eso. El lector la tiene que completar de alguna manera. O sea que en Safo ves que está buena parte de los temas, digamos, que han tratado, sobre todo el tema que han tratado amoroso, muchas gentes y que han tratado la poesía escrita por mujeres, por emplear... pero bueno, ella y Alceo fueron los poetas de esa zona y de la época, y prácticamente escribían, pues escribe del amor, del deseo sobre todo, del deseo, de la pérdida, del anhelo, los celos, también tiene una parte irónica en la que se... O sea que humana, muy humana. Muy humana, incluso habla de estoy cansada, me voy a la cama, en un fragmento.
Cuidado, eso podría ser un verso también y a veces, según donde esté colocado, un verso magnífico. Sí, por eso. Estoy cansada, me voy a la cama. Habla no de es ninguna tontería. De la vejez, de los síntomas ya me fallan las rodillas, tengo el pelo blanco, como después lo van a retomar ese tema de la vejez, la menopausia, etcétera, otras poetas. Es una poeta cercana, evidentemente. Es una poeta que se hace muy cercana. Cuando la he leído, no le parece a uno, salvo por el lenguaje empleado, no digo por el idioma nada, sino por el lenguaje como tal, pues que claro, que es un lenguaje de otros tiempos, evidentemente, pero que por lo que trata le da a uno la impresión de que está con uno mismo, o sea, que no han pasado 2500 años ahí, ¿no? Sí, cuando dice que lo más importante es a quien tú amas, es el amor. Lo más importante no son los carruajes, ni los soldados, ni el brillo de las espadas en la batalla, sino... No, de ahí sale toda una teoría del amor, incluso, ¿no? Sí, yo creo que sí, que llega, que pasa a través de los trovadores, y me atrevería a decir que, bueno, no sé, no me atrevo a decir que Dante. Safo, bueno, pero es indudablemente sí, pues inaugura... en el mundo occidental, se puede decir, la poesía escrita por mujeres, ¿no? Inaugura desde lo que nos ha llegado a nosotros, ¿no? Pero parece tan decantada y tan madura ya, que tuvo que haber también, lo que pasa que no habrá quedado todavía, y que además, y si no, supo aprender muy bien de sus colegas masculinos, ¿no? Sí, sin duda, de aquellos que conocemos, era una mujer cultísima, bueno. Y no se nos puede olvidar que creo que fue Aristóteles la llamó la décima musa. Sí, exactamente. Era una mujer que estuvo muy bien considerada en la época. Bueno, luego clásica. Hay un tiempo en el que hay muy pocas realmente, pero a mí sí me gustaría señalar una que escribe en griego también, no cabe duda que un griego maduro, por decir así, porque escribe ya en la Alta Edad Media, es Casia de Constantinopla, que vivió allí precisamente, en esa ciudad que hoy día se llama Estambul, pero que fue Constantinopla desde el momento en que se fundó, ¿no? Entonces, una poeta del siglo IX, después de Cristo, naturalmente, y que tuvo una gran importancia y que fue una mujer que habiendo estado en digamos que en la clase aristocrática, sin embargo después funda un convento ella misma, y ella desde allí escribe muy diversas cuestiones, ¿no? Ella trata de muchas cuestiones distintas, ¿no? No tiene límites, hace epigramas, hace poesía del amor, hace poesía del amor divino también, es decir, hace poesía religiosa, hace de todo, pero ella se retira en un momento determinado, funda un convento precisamente pues para no tener mediatizaciones, ¿no? Y entonces pues escribe. Y a mí me parece que es de una enorme importancia y es lo que queda, además al parecer, yo como no conozco bien el griego y mucho menos pues si nos remontamos ya a momentos antiguos, pues la verdad es que al parecer tenía un griego extraordinario, muy puro y muy válido y que hizo que fuera bien entendida, por decir así, ¿no? Y logró ser una mujer libre en ese sentido también, porque quiso ser libre para poder. Yo creo que eso es importante, que aunque sea algunas algunas poetas estén por ahí y surjan en cada momento. Sí, hay otra que me gustaría citar, que es la citan sobre todo en pues los escritores israelíes, hebreos, etcétera, que es Débora, la jueza de la Biblia. Que pues habla un poco de ello, de lo que te parece a ti. Está en la Biblia, es el cantar o la canción de Débora y Barak, es muy cortita. Ella era jueza y era también una especie de profetisa a la que la gente iba a consultarle, etcétera. Era un momento en el que había muchas guerras entre tribus de Israel, y su tribu está enfrentada a la de Sísera. Entonces tiene un sueño en el que ella le tiene que decir a Barak que por medio de una mujer Barak va a vencer en la batalla a Sísera. Y ese es el cantar. Al final Sísera
se entra en la tienda de campaña de una mujer que se llama Yael, pensando que es amiga, y lo que va a hacer Yael es matar a Sisera, y así es como... Entonces pues, es otra... O sea, el otro lado del amor, ¿no? Sí, sí. En este caso es como una canción de derrota del enemigo. Sí, o sea, sí, es sí, como sí. una canción de guerra que está épica, en definitiva. Sí, ¿no? que está en el Antiguo Testamento. Bueno, para que quienes nos ven y nos oyen sepan un poco, me gustaría que concretases el lugar donde lo puede encontrar cada uno en la Biblia. En la Biblia, porque en raramente Jueces. hay quien se la ha leído entera, ¿no? No, yo desde luego no soy especialista en la... Jueces, pero está en Jueces 5. Jueces 5. Sí, Bueno, pues, y además hay como dos versiones. Una es de Barak, jueza, y después viene la canción de Débora y Barak. ya. Y es Pero esto, incluso no, estilísticamente es distinto, pero son 3 páginas. Porque el que tenga interés o curiosidad, pues sí, para que acude y no tenga que lo estar conozco ahí. por autores Sí. israelitas que siempre la nombran como primera escritora, como primera mujer poderosa, porque era jueza, y fue a través de la cual ellos ganaron una batalla. En la Edad Media, desde luego, tenemos también, antes he nombrado a Casia, pero hay sobre todo, bueno, en Europa Occidental desconocemos muchísimo de lo que pudiera haber en el Oriente Lejano, aunque también hay y se podría hablar de ello, pero vamos, no es el caso en este momento. Pero en la Edad Media nuestra, digamos así, más cercana, europea o occidental, pues bueno, hay varias que a mi juicio tienen importancia. María de Francia, que hizo los llamados lais, ¿no? Esa especie de narraciones en verso, ¿no? Pero perfectamente medidas, en verso quiero decir, y de rima incluso, etcétera, ¿no? En francés, a pesar de que ella al parecer vivió en Inglaterra, más bien, y además pues era un francés que es lo que se hablaba en Inglaterra entonces, con la dinastía Plantagenet, ¿no? Sí. Porque ella dedica además sus poemas a Enrique II de Inglaterra, el famoso, en fin, casado con Leonor de Aquitania, padre de Ricardo Corazón de León y de sus hermanos también. Y entonces, pues bueno, María de Francia pues tiene un lenguaje que tiene ese francés, pero que también tiene trufas que son anglosajonas y celtas, ¿no? Etcétera, como es normal en aquel tiempo. Pero que bueno, que hizo una obra muy considerable y que tiene, son numerosos lais, pero además también que son largos, son relatos que tienen longitud y son relatos hechos poéticamente, ¿no? Son narraciones, pero hechas poéticamente. Yo, de ahí, me parece que esa es una poeta que me parece recomendable. No sé cuál es tu idea, aunque ya sé que hay muy pocas ediciones de esto, hay que acudir normalmente a ediciones francesas, digamos, que son las mejor. Y hablando de francesa está Luis Labé, ¿no? Luis Labé, Luis Labé ya en el Renacimiento, claro. Sí. Ya en el siglo XVI, Luis Labé, que me parece una poeta ya de gran altura, que ¿no? Es poeta del amor, pero del amor como... Y coincide con los de la Pléiade francesa, con Ronsard, con Dieulay, con toda esta gente que ella, se conocía con ellos. Tenía un salón literario en su casa. Sí, por eso. Los salones empiezan entonces ya. Algo que continúa, como cualquiera sabe, pues durante los siglos XVII, XVIII, ¿no? Etcétera, de una gran importancia además, ¿no? Yo creo, y yo sí quisiera hacer referencia a Christine Pizan, que está entre el siglo XIV, siglo XV, y que en realidad, bueno, pues fue, yo creo que la primera mujer de letras, se puede decir, porque es una mujer que se queda, y eso yo he escudriñado un poco, se queda viuda a los 25 años con 3 hijos, pero y tiene la voluntad de vivir de la literatura, porque como era, pues claro, seguramente del pequeño porcentaje que sabía escribir, que sería todavía en mujeres, aún habría menos seguramente. Entonces, bueno, y hace de todo,
hace obra, digamos, propia, salida de su propio estro, y también hace obra de encargo, digamos así, en el sentido de que pues hace piezas de circunstancias pues de todo tipo, ¿no? Muertes, casamientos, nacimientos, etcétera. Y luego pues hace también pues de vulgarización de nivel, podríamos decir. Sí. Esa otra poesía que es para enseñar, ¿no? Quizá. Y bueno, y muchísimas cuestiones como que empiezan, se puede decir que empiezan las ediciones de lujo, que no son propiamente de conventos, vamos, de órdenes religiosas, ni de iglesias, ¿no? Sino también por encargo de quienes tenían dinero para pagarlas, ¿no? Y eso, y esta mujer, pues es realmente interesante también lo que hace, o sea, que hace muchísima poesía, y es eso, una mujer de letras, ¿no? Lo que llamamos un hombre de letras, pero realmente una mujer que también decide dedicarse a eso, y con un empuje enorme dice, bueno, yo saco a mi familia adelante y la quiero sacar yo. No, en fin, no tengo que venderme a nadie, ni quiero ahí rogar para ver si me acudo, no, y es que lo hace, y en ese sentido es un ejemplo también, ¿no? Un ejemplo que podríamos decir muy moderno para nosotros. Sí. Anterior a ella se nos ha olvidado Teresa de Ávila. Bueno, no se nos ha olvidado, lo que pasa que yo la verdad es que no he querido todavía entrar, aunque nos quedará poco tiempo, pero vamos a tener tiempo para decir... Es que más que una idea cronológica... Sí, Teresa de Ávila, por supuesto, ¿no? Me interesaba, por ejemplo, como prosista también es espléndida, ¿no? Unirla con Safo, por ejemplo, porque las dos están hablando de amor. Bueno, eso ya es más... en fin. Es que se me ha ocurrido a medida que iba pensando menos habitual, pero oye, sobre pues esto, porque su amor, su amado es Dios. Sí, claro. Un Dios que le da señales, pero que no lo ve. O sea, Safo describe a Afrodita, describe a Eros, describe sin embargo, a Adonis, pero los síntomas, o sea, los síntomas que relatan las dos son muy parecidos. Los síntomas de los de la herida del amor, corazón, vamos. Los síntomas por eso del sentimiento, vamos. Sí, y también... Bueno, yo creo que... Y también Christine de Pizan. Habla del muchísimo. veneno, habla del escorpión, habla del corazón... Sí. Yo creo que bueno, estamos llegando un poco al tiempo que tenemos y debemos de tener de nuestra emisión en este caso, y bueno, pues lo que nos hemos quedado interrumpidos en Teresa de Jesús, y prometemos que vamos a empezar por ella la próxima vez, la próxima emisión que hagamos, que se va a dedicar también a la poesía femenina, porque hay muchísimo que cortar, como ya hemos visto, ¿no? Sí, hay todavía lo que queda, pero que ahí tenemos mucho que cortar, pero de gran interés, y sobre todo porque es menos conocido. Pero mientras tanto, pues nada, de nuevo, buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas horas, cualquier hora que ustedes quieran.